que es la investigación básica, que es la que busca, digamos, incrementar nuestro conocimiento, no tiene una motivación práctica, simplemente es mera curiosidad. Les estoy poniendo dos ejemplos ahí interesantes. Por ejemplo, el modelo de evolución del universo, el Big Bang, es parte de la cosmología. La cosmología es un área de investigación que es un área de investigación fundamental, básica. O sea, no busca que responder a un requerimiento práctico, sino busca que explicar cómo se formó el universo y cómo está evolucionando el universo. Otro ejemplo también está en la astrofísica, también de ciencia fundamental. Estoy poniendo ahí una cosa que actualmente es muy investigada, que es la fuente de los rayos cósmicos. Estoy viendo ahí un agujero negro que se llama el núcleo activo de galaxia, que es el centro de una galaxia muy masivo, y que aparentemente de ahí se cree que salen los rayos cósmicos de más alta energía en todo el universo. Ese es un tema actualmente que, digamos, es una pregunta crucial de la ciencia. También es un área que uno le dice, esta área también es totalmente fundamental, sin aplicación. De otro lado tenemos la investigación aplicada. La investigación aplicada es la que más bien usa el conocimiento científico, básico típicamente, para darle una aplicación. Entonces, por ejemplo, estoy poniendo ahí paneles solares, o sea, el desarrollo de celdas fotovoltaicas con un fin práctico, no tratar de mejorar la eficiencia de un panel solar. Eso tiene un fin práctico. O también, por ejemplo, el desarrollo de semiconductores para desarrollar circuitos integrados. Entonces, esa división se tiene, ¿no?, de la investigación básica y aplicada. Otro punto importante que quiero mencionar, que cabe de hecho en nuestra discusión, la investigación básica, básicamente, ¿dónde se desarrolla? Valga la redundancia, en las universidades y centros de investigación. Mientras que la aplicada se puede desarrollar también en las universidades, pero también se debería, como en varios países se hace, desarrollar también en la empresa, ¿no?, industrias de alta tecnología. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es enfocarme más en comentarles la investigación que es típicamente vista acá como impráctica, digo, en el Perú, ¿no?, que es la investigación básica. Y justamente les voy a mostrar cómo esa investigación básica justamente es todo lo contrario de impráctica, ¿no? Entonces, si podemos avanzar. Entonces, como dije antes, ¿no?, la investigación básica no tiene como fin ninguna utilidad práctica, pero hay un gran sin embargo. Entonces, ahí por ejemplo, ¿qué cosa es lo que tengo ahí? Son centrales nucleares. Las centrales nucleares, uno de los usos, por ejemplo, que tienen es, digamos, proveernos de energía eléctrica. De hecho, Japón o Francia son países que su mayoría, digamos, de la generación eléctrica está debido a plantas nucleares. Entonces, si no supiéramos, ¿puedes avanzar, por favor? Ya. Si no tuviéramos a Rutherford, que fue el que descubrió cómo es el átomo realmente, que tienes una cosa puntual ahí, una carga positiva puntual o cargas positivas puntuales, y electrones girando, si no supiéramos esta estructura no se hubiera podido desarrollar todo lo que es la energía nuclear y por ende todas sus aplicaciones. ¿Podemos avanzar? También tenemos generadores o motores electromagnéticos, digamos. Si no se hubiera dado la ley de Faraday, si Faraday no hubiera enunciado su ley, no tendríamos tampoco todas esas aplicaciones de lo que es la inducción electromagnética. Celulares o cualquier tipo de comunicación. Si no tuviéramos a Hertz, que sale de ahí, si no tuviéramos a Hertz, que fue el que probó justamente la existencia de las ondas electromagnéticas que provenían de las ecuaciones Maxwell, tampoco tendríamos todas esas aplicaciones. Si seguimos, ahí por ejemplo tenemos una fábrica que funciona a corriente eléctrica y tenemos a dos científicos, Thomson, que descubrió el electrón, y uno que hizo la teoría del electrón, que es Lorentz. Y si puedes poner todo, ¿no?, ahí tenemos por ejemplo, esa máquina que salió era lo que nos da imágenes de resonancia magnética. Si no hubiéramos tenido a Rabi, que fue el que estudió los núcleos que tenían justamente, que se comportaban como imanes, y cuando uno los sometía a un campo magnético podría uno de alguna forma generar esas imágenes, no tendríamos lo que es actualmente todo ese desarrollo y toda esa capacidad para hacer diagnósticos vía resonancia magnética. Y por último, un ejemplo que es creo común a todos, el láser. El láser, cuando se concibió, provino de una idea que se llamaba el máser, pero no tenía tampoco una aplicación práctica, y el láser pues es transversal a un montón de cosas que usamos en nuestra vida diaria. Hay una frase que resume un poco la idea de la investigación básica, que es la que dijo Faraday. ¿Qué uso se le puede dar a un bebé recién nacido? O sea, como diciendo, no puedes prever todo lo que puede salir de la investigación básica. O sea, un bebé recién nacido podría ser una persona que salva al mundo de una enfermedad, o cosas por el estilo, o sea, o alguien que cambia la manera de pensar hacia algo positivo, ¿viste? El racismo, o muchas cosas
de avance, digamos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando uno ve un bebé no puede predecir todo lo que este bebé podría hacer. Obviamente todo en el sentido positivo. Si avanzamos, también hay estas cosas que hemos visto, ustedes las podrían ver como, bueno, son la conexión entre la ciencia y la aplicación es muy lejana en términos de tiempo, pero hay cosas que no son tan lejanas en términos de tiempo, que son realmente bien cercanas y conectadas con cosas actuales. Por ejemplo, puedes poner estos dos. Tienes los aceleradores lineales. Los aceleradores lineales están en las clínicas y sirven justamente para hacer tratamiento de cáncer, por los rayos X que salen de ahí. También hay otro tratamiento que se hace con protones, que también tiene la misma idea de los aceleradores, que también sirve para tratamiento de cáncer. ¿Qué cosa quiero decir? Esos dos, ¿de dónde provienen? No se hicieron, vamos a hacer aceleradores para tratar el cáncer, sino vienen de estudiar las partículas elementales, o sea, los elementos básicos de la materia. Otros ejemplos interesantes son las mismas imágenes de resonancia magnética. Esos aparatos no se podrían tener del tamaño que se tienen, serían mucho más grandes si no se hubieran desarrollado imanes superconductores. Los imanes superconductores lo que hacen es, cuando se han escuchado esos aceleradores que hacen dar vuelta a las partículas, los imanes lo que hacen es justamente la fuerza que hace que estas partículas den vuelta. Esos imanes superconductores son sumamente, digamos, intensos en cuanto a su campo magnético y son los que nos permiten tener ese tamaño de dimensión de aparatos de resonancia magnética. Y bueno, un ejemplo también, el PET scan, que se llama. Si uno también va a las clínicas, ahora va a ver que le hacen a veces diagnósticos por imágenes vía ese PET scan. También está basado en ¿qué? En detectores desarrollados ¿para qué? Todos para física fundamental, física de partículas. O sea, de la física fundamental ha salido la aplicación. Si avanzamos, algo que quizás varios sí lo conocen porque creo que es un hecho más o menos bien conocido, es el World Wide Web, o sea, la www. Eso fue desarrollado, la idea del hipertexto y esta comunicación, esa fue desarrollada más bien con la idea de intercambiar información entre científicos. Y después ya ha generado toda la revolución que significa, digamos, en nuestra era el World Wide Web. O sea, y vino de dónde? Justamente vino de un laboratorio de física de partículas que es muy famoso, que es el CERN. Un ejemplo que creo que es más poco común y que es muy interesante es el Wi-Fi. El Wi-Fi nace, o sea, se basa en un algoritmo matemático que se usó para tratar de filtrar las señales de la evaporación de agujeros negros. Seguro todos han escuchado hablar de Hawking. Entonces Hawking tenía una teoría de que algunos agujeros negros iban a evaporarse, iban a desaparecer y iban a emitir una radiación. Esa radiación, como hay mucha radiación en el universo, es una radiación que uno tiene que tratar de identificar. Entonces, con una serie de algoritmos matemáticos, varios astrofísicos hicieron una forma para tratar de identificar esa señal. De la misma manera, el Wi-Fi, que es una señal que uno quiere recepcionar, está enmarañada en un montón de señales que se confunden. Entonces, el mismo algoritmo se aplica, de hecho, en el Wi-Fi. Está patentado para hacerse uso en el Wi-Fi. Entonces, hay una relación interesantísima, ¿no? Uno dice, mira, el Wi-Fi, que uno pensaba que era algo que se hizo ad hoc, no, salió de investigación en ¿qué? Agujeros negros. Y bueno, si avanzamos, ¿qué cosa quería? Este es un punto importante de la presentación. ¿Cuál es el punto importante? Bueno, obviamente estamos viendo que de la ciencia fundamental salen un montón de aplicaciones de enorme valor, digamos, para la sociedad y si quieren también hasta económico, ¿no? Y de utilidad mucho más aún. Pero todo esto, o sea, si avanzas una cosita más, ya. Estos dos laboratorios que estoy poniendo son los laboratorios, digamos, emblemáticos donde se trabaja física de altas energías. Hay más también, ya, pero estos son los más importantes, los más grandes. ¿Y qué cosa es lo que uno a veces tiene? A veces cuando mucha gente que uno conversa, las personas piensan que estos laboratorios son básicamente manejados por una serie de investigadores que están en el centro, o sea que son pertenecientes al laboratorio y que son los que se encargan de hacer todos los experimentos, manejar todo el laboratorio. Eso no es así. Hay un pequeño grupo de investigadores que son adscritos al centro, o sea que son parte, staff del centro, pero los que mueven todos los experimentos, construyen los detectores, todo, en su mayoría son las universidades. ¿Por qué quería enfatizar este punto acá? Porque lo que quiero enfatizar es justamente los que se encargan de hacer la investigación básica son las universidades, básicamente, y el laboratorio es una facilidad que ellas tienen, ¿no? Entonces, si avanzamos, bueno, acá viene uno de los datos creo que es bien interesante. En agosto pasado hay una revista muy famosa que se llama Science, que de hecho es la revista quizás más de mayor impacto en ciencia. Hizo un estudio, bueno, dos autores presentaron un estudio en la revista Science
que muestra que el 80% de los artículos científicos hechos desde, miren el tiempo, desde 1945 al 2003, que totalizan 32 millones de artículos, el 80% de esos artículos están relacionados con patentes. ¿Qué significa? Que las patentes tienen una bibliografía o una serie de referencias y a través de esas referencias están relacionados los artículos científicos. Entonces, 80% de los artículos científicos, el conocimiento ha sido, digamos, volcado para patentes. Y el 61% de las patentes, de estas patentes, son las que están relacionadas con los artículos científicos. Y donde el grupo, miren el grupo, el enorme de correlación que se ha hecho, o sea, no es como una serie de anécdotas, porque lo que les estoy contando podría tomarlo como que les estoy contando anécdotas que son un grupo, pero no representan el todo. Son 32 millones de artículos contra 4.8 millones de patentes. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es un resultado que para cualquier tomador de decisiones tendría que tomar en cuenta. Esto es agosto pasado. ¿Qué es lo que estamos probando acá? La conexión directa que hay entre la producción de conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. Algo muy interesante a notar es que el tiempo que se ha observado entre la producción de conocimiento científico, ese que digo que no tiene ninguna utilidad práctica, al desarrollo o digamos, al registro de la patente, está en promedio entre 7 y 23 años. ¿Por qué enfatizo el tiempo? Porque de nuevo, si estamos hablando acá de políticas públicas, a veces uno piensa, la política pública de investigación, de inversión en ciencia es algo que es muy a largo plazo. Si uno lo ve bien, ahí no es tan a largo plazo si uno piensa en políticas de Estado. Bueno, entonces, con esta prueba avanzamos y les cuento un poco algunos números que quizás ya varios los conocen, pero siempre es bueno refrescarlos. Había un gran impulso, creo que el presupuesto subió más de 8.5 veces o 3 veces desde el 2011 a ahora, el presupuesto de Concitec, eso es totalmente cierto. Pero miren nuestra posición. Nosotros, digamos, en la inversión en I+D, en porcentajes del PBI, es 0.08. Es la de Colombia. Estoy poniendo dos países vecinos porque a veces uno cree que los vecinos todos estamos más o menos por ahí. No, es falso. Nuestros vecinos nos llevan una ventaja enorme. Colombia es 3 veces más y Chile, si nos vamos a Chile, que también es nuestro vecino, es 5 veces más la inversión en I+D. Y ustedes, me imagino que acá hay varios alumnos de economía que saben a lo que me refiero. Estoy hablando en porcentajes del PBI, no estoy hablando en cantidades netas, estoy hablando en porcentajes. Si nos comparamos todavía y nos ponemos más ambiciosos, vamos a compararnos con los países del OCDE y tomamos al promedio, y Perú es 30 veces menor lo que se invierte en el Perú en I+D que en los países promedio, que el promedio, digamos, del OCDE. Si continuamos, luego esto de acá es el número de investigadores, es el número de investigadores por cada 1000 integrantes de la población económicamente activa. De nuevo, nosotros estamos en la cola, y si miramos Colombia, es como 2 veces más, un poquito más de 2 veces, y Chile son 7 veces más, entre el número de investigadores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, no es que quiera dar un mensaje negativo, pero sí de advertencia, darnos cuenta que a pesar de todo lo que hemos avanzado, nos falta mucho por avanzar y que si no avanzamos más y si no fortalecemos más la inversión, las brechas que se van a armar entre nosotros y no Japón ni Estados Unidos o Alemania, sino entre nosotros y los vecinos van a ser cada vez más enormes. Entonces, si avanzamos, este es un número también que es pertinente para la discusión del rol de las universidades. Si uno ve la distribución de inversión de esta inversión en I+D, en quién invierte más, o sea, las proporciones, si vamos a ver, quien invierte más son, bueno, institutos públicos de investigación, pero los que están por ahí peleando son las universidades. Si uno mira el caso de Chile, ese PAI, digamos, en el caso de Chile, es 58.5% el gasto en I+D que son responsables las universidades. Y el 51.4% en el caso de Colombia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las que lideran la investigación realmente son las universidades. Si avanzamos, ya. Esto era un poco en representación justamente y para compensar un poco en el sentido del mensaje aparentemente negativo que estoy dando con algo positivo. Esto que se ha estado haciendo, o sea, digamos, toda esta inversión que ha sido hecho, ya Walter ha, digamos, ilustrado bastante al respecto, hay
en San Marcos, en la UNI y en varias otras universidades se ha ido traduciendo en producción de conocimiento. O sea, realmente sí ha habido avances. No significa que no tengamos que nos falte mucho, nos falta mucho, pero sí ha habido avances. Y yo voy a poner una muestra y me voy a recurrir, disculpen que hagamos, digamos, tenga que recurrir a mi propia universidad, pero es la que conozco más. De hecho, yo soy el director del doctorado en física, entonces estoy tomando una muestra que es más cercana a mí sobre el impacto de esta inversión en investigación en la Católica, por ejemplo. Esto que están viendo acá se replica en varias universidades, ¿no? O sea, no es solo la Católica, ojo. Eso lo estoy diciendo, es como una muestra, es un ejemplo de varias. Entonces, por ejemplo, en la Católica, digamos, en el posgrado, desarrollamos altas energías, esa área que les dije, partículas elementales, que es el estudio de los elementos básicos de la materia. También la interacción de la luz con la materia, que se llama óptica cuántica. Estoy poniendo ahí algo interesante, que la óptica cuántica justamente es la que sobre la cual se basa la computación cuántica. Y muchas de las cosas que se estudian en el laboratorio de óptica cuántica, ahí están los muchachos del laboratorio, el profesor no está apareciendo, pero están ahí, es todo un grupo grande. Lo que se estudia un fenómeno justamente para tratar de optimizar el funcionamiento de indirectamente, de optimizar el funcionamiento de las computadoras cuánticas. Es a partir de, obviamente, algo básico. El problema que ellos estudian es una cosa la de coherencia, que es perder esa información de lo que le llaman qubits, que son esa superposición de ceros y unos, con el típico 0 y 1. Entonces, hay un fenómeno de coherencia que me hace perder ese aumento de información o esa información cuántica, y ese es un fenómeno, digamos, obviamente fundamental, y eso lo estudian en ese laboratorio, por ejemplo. También está, me falta una cosa que se llama sistemas complejos, un área que se llama sistemas complejos y dinámica no lineal, que es algo muy teórico, que son ecuaciones de fluidos, y que estudia algo que se llama, por ejemplo, propagación de frentes químicos, que es lo que estoy mostrando ahí. El punto que iba a contar es que eso también, que aparentemente también es fundamental, se estudia a nivel fundamental, cierto, pero tiene aplicaciones, por ejemplo, para la propagación de epidemias. El cuadrito que está ahí, que bueno, chico, muestra la propagación de la peste bubónica. Entonces, ese tipo de cosas se pueden modelar el mismo clima mediante esas técnicas de sistemas complejos y dinámica no lineal. O sea, lo que estoy contando es, mira, estás haciendo algo básico, pero eso eventualmente puede tener aplicaciones de suma importancia para la sociedad. Si avanzamos, he puesto ahí unas letras, estas tres cosas, perdón, las anteriores son básicas, de investigación básica. Después hay otras, he puesto unas cosas con otro color, que ya trasuntan entre lo básico y lo aplicado. Si avanzamos, tenemos ahí huellas nucleares, ellos estudian radón. Radón es un gas que sale del subsuelo, que proviene del uranio. Y el peligro del radón es que uno lo inhale, porque el radón decae en polonio y ya si uno lo inhala y lo tiene en el pulmón, el problema es que esté en el pulmón, no tanto que lo atraviese a uno, porque el radón, las partículas alfa que salen, uno las puede parar, digamos, con un papel. Pero el problema es que uno lo inhala y puede generarle cáncer al pulmón. De hecho, hay mucha correlación entre el cáncer al pulmón y el radón que se da sobre todo en lugares, en sótanos, o sea, la gente de las minas están muy expuestos a este peligro. Y bueno, está el laboratorio ahí de radón. Después está ciencia de los materiales. Los de materiales trabajan, por ejemplo, en unas cosas que se llaman películas delgadas, pero las aplicaciones que pueden tener, y que de hecho están trabajando en tratar de aumentar la eficiencia de las celdas fotovoltaicas, y así como hacer dispositivos de luz cuando ya implantan en estas películas delgadas tierras raras. Y después un par de cosas también que son ya netamente aplicativas, es por ejemplo en ciencias de los materiales también, que es el desarrollo de pinturas anticorrosivas en base de resinas de Sacha Inchi, que también es un trabajo de orden práctico. Todos estos son dentro del posgrado. Y por último, acústica, donde están haciendo también un sistema electrónico que está asociado a diapasones para medir vibraciones. Entonces, esto es lo que estoy contándoles un poco la representación de lo que se hace en una universidad, como el caso de la Católica, que es muy similar a lo que van a ver en San Marcos, no los mismos temas necesariamente, o en la UNI, pero me refiero en el sentido de que hay avances, ¿no? Sí hay avances. Si vamos acá, estas ya son un par de transparencias casi prácticamente finales. Era las acciones micro, digamos, para impulsar la producción de conocimiento. Uno es cosas obvias, que el financiamiento de becas de posgrado, maestría y doctorado, tanto en universidades peruanas como extranjeras. También el financiamiento de estancias de investigación, de investigadores, por ejemplo, que vengan lo que se llaman postdoc, que son investigadores que salen recién del doctorado y hacen periodos de 2 años o 3 en grupos de investigación en diversas universidades.
como también que haya investigadores senior, ¿no? Que vienen por periodos más cortos, o sea, que nosotros tengamos bastante interacción. Eso es fundamental para que los grupos peruanos de ciencia avancen. Viceversa también, ¿no? Que peruanos vayan a hacer estancias fuera. El financiamiento también para, obviamente, participación en congresos, la interacción, como digo, en ciencia es fundamental. Hay dos puntos ahí interesantes que son, que creo que es algo que debemos pensar, es impulsar los dobles grados, o sea, la internacionalización también ayuda, justamente, un poco Walter lo mencionó al final, cuando uno tiene esta componente de internacionalización está en competencia, ¿no? Porque tiene que estar a la par que su partner, valga la redundancia, digamos, en un posgrado. Entonces tiene que producir igual, tiene que estar, digamos, con las mismas capacidades, no complementarias, porque supone que cuando se unen es para, yo tengo esta parte de conocimiento, tú esta, pero tienes que estar compitiendo al alto nivel. Y una cosa que yo pensaría que es muy importante, que no sé qué tanto le hemos explorado los programas de posgrado, es tratar de hacer sinergia entre nuestros programas de posgrado nacionales. Eso es algo que ya lo hemos conversado extraoficialmente, por lo menos entre los directores de doctorado, pero es algo que debería impulsarse, porque somos muy pocos, no es mucho lo que se hace, y sería bueno que nos unamos para justamente hacer eso, generar esa sinergia. Bueno, como dije, estas acciones sí se están llevando a cabo, el reconocimiento del investigador también es, muy importante, me faltaba decir, pero el punto es que no solo deben mantenerse, sino tienen que incrementarse, no pueden pararse. O sea, estoy diciéndole un poco, acá si quieren, como una especie de apóstol de la ciencia y tecnología, en que todos nosotros, sobre todo los jóvenes, tienen que ser conscientes que el Perú, si no va hacia una economía del conocimiento, estamos fregados, ¿no? Aparte de los diversos retos que tenemos que enfrentar como país, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? Si avanzamos, una más. Bueno, también hay otra cosa que es la sinergia entre academia, empresa y Estado. Ahí es un poco que, digamos, también es lo mismo, un poco de evangelización en el sentido de tratar de que el empresario entienda la importancia que es invertir en ciencia, el empresario peruano, digo, ¿no? Y bueno, obvio, la inversión en I+D tiene que ser algo a largo plazo, ¿no? No puede pensarse como algo a corto plazo, que ahí acaba y bueno, ya se supone que ya todo avanza y no nos tenemos que invertir más. Estoy hablando del Estado. Y una cosa que yo creo que sí es importante, existe el Ministerio de la Cultura, el Ministerio del Ambiente, y la ciencia justamente, el rol de nuestra sociedad, la sociedad peruana, el rol del conocimiento, el valor del conocimiento es muy poco. Y justamente debería haber también impulsarse la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Solo para terminar, ya con esto termino, la siguiente. Esto es bien interesante. Yo les había dicho que ya se ha probado obviamente que hay una relación entre los papers o los artículos científicos y las patentes. Y este cuadro es bien interesante. Se ven los países y se ve obviamente esa relación de, oye, si yo tengo más producción científica, que es si lo veo bien, es la primera columna, si uno tiene más producción científica, tiene más patentes. Y ahí se ve justamente que, si ven ahí todos los nombres son más o menos los mismos, los que ocupan los primeros lugares. Todos esos son grupos de países, están más o menos rankeando igual. Están un poco intercambiados, pero están rankeando igual. Y después eso está relacionado con quién, obviamente con el gasto. Si yo invierto más en I+D, me va a revertir más artículos, y me va a revertir más, ¿qué cosa? Me va a revertir más patentes. Luego también está, obviamente, el número de doctores en ciencia y tecnología que vas a producir, van a ser más. Pero esto acá falta algo que es obvio también. Si uno mira ahí el ranking de las universidades, se da cuenta que las mejores universidades, o sea, las universidades top en el mundo van a estar también correlacionadas con los países que están aquí. Y bueno, eso era todo y muchas gracias.